Hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy en un nuevo inicio absoluto de lo que viene a ser Brillas Bolivia con un nuevo nombre. Ahora somos Portal Origen. Y estoy con dos invitadas maravillosas que nos acompañan en esta semana. Como ustedes saben, a lo largo de este tiempo que estuve presentando el programa, también hablé mucho de ser parte de la Escuela Almora, así que ahora tengo la dicha de compartir con Danitza. Dani es la directora, la fundadora de la Escuela Almora, que ya ella nos va a contar de qué se trata. Y estoy con Raiza, que también es parte de nuestra escuela, es una capísima en tarot, con cábala, astrología y demás. Ya vamos a conocer un poquito más de toda esa información. Así que, sin más, bienvenidos a todos a una nueva etapa y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias, Karen. Bueno, yo estoy en este momento representando a la escuela. Nuestra escuela, uy, se forma porque necesitábamos información. Información lo más neutral posible y a quién preguntar ciertas cosas que no encuentras en cualquier lado, el conocimiento trascendente en realidad. Entonces quisimos armar un lugar donde te puedas sentir seguro para preguntar sin ser juzgado sobre temas que no mucha gente habla, que son sueño astral, capacidades psíquicas, el contacto con los hermanos de las estrellas, y todo eso nos llevaba a lo transpersonal, y es por eso que nuestra escuela se llama Escuela Transpersonal Almora. Tiene sus formaciones en psicología transpersonal, astrología, tarot, etcétera, pero todas las formaciones están diseñadas para que justamente las personas se encuentren, se conozcan, se compartan y principalmente, como te decía Karen, se sientan seguras de no ser juzgadas y de no estar de acuerdo. Por eso la escuela tiene el eslogan que es unión en la diversidad. Aquí está el budista, aquí está el cabalista, está el astrólogo, está el tarólogo, está la chamana, está el psicólogo clínico, está la psiquiatra. Todas las opiniones son válidas y si las unimos hacemos algo verdaderamente integrativo, ¿no? Entonces, ese ha sido el propósito de nuestra escuela y bueno, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook si nos quieren encontrar. Dani, cuéntanos un poquito, ¿hace cuántos años ya está la escuela formada? La escuela oficialmente se junta en el 2014, que hacíamos encuentros todos los sábados en la noche y empezamos con, éramos unos cuantos amigos, éramos 4 amigos inicialmente, en la casa de una de las chicas en Las Palmas, dábamos charlas los sábados sobre estos temas. Y primero eran 4 personas, 5 personas, y llegó un momento en que éramos 40 personas en el living de mi amiga. Y de ahí una de esas personas nos invita a un centro de terapias que era mucho más grande, que ya estaba solita la dueña del centro allá, y empezamos a llegar y llegábamos a 70, 80 personas todos los jueves. Y empezó a crecer así, pero empezamos a formalizarlo cuando sacamos nuestra matrícula de comercio en 2016. Pero el junte fue el 2014. Genial. Ya son varios años y es importante comentarlo esto porque obviamente cuando uno está comenzando este camino espiritual de búsqueda de conocimiento, de reintegración, muchas veces no sabe que en Bolivia tenemos una escuela con certificación internacional. Sí, correcto. Una de las cosas que buscábamos con la escuela no es necesariamente la validación, porque necesitas validar cuando estás inseguro, Ujú. era la búsqueda de la conexión con ciertas entidades para poder escalar, en realidad. Entonces, tenemos el convenio con la Universidad San Francisco de Asís, bajo los términos académicos que nos han solicitado, que son bastante exigentes, el departamento de posgrado, y también con la Asociación de Psicología Transpersonal, porque justamente no queríamos ser una secta, ser un centro holístico sin documentación, ser un centro educativo sin apoyo de entidades y decir, no, yo no necesito eso, es que hay que ser parte del sistema, bajo tus términos, bajo tus términos, sin perder tu autenticidad, pero es una forma de integrarse, porque si no uno vive exiliado en su mundo y en su burbuja, y esa no es la idea. Entonces, lo interesante fue que cuando nos acercamos a las entidades, tanto nacionales como internacionales, nunca hubo un no. Fue, ok, vamos, pero en gran parte por el nivel
trabajo que tenemos, porque mi primer trabajo en la historia fue UTEPSA. Entonces yo trabajé en la universidad haciendo pensums junto con mi jefa. En ese momento yo era súper chiquita, a los 20 años. Entonces aprendí cómo se realiza una formación académica en la universidad. Jamás pensé que me iba a servir años después, pero ahí está, todo sirve. Así es, así es. Bien, ahora sí, Ray, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, cuál es tu enfoque con respecto a todo este tema de la educación y la comunicación espiritual. Ya, bueno, gracias. Mi nombre es Raiza Céspedes. Yo soy una facilitadora e investigadora de lo esotérico. Estoy dedicada más que todo a decodificar la sabiduría ancestral para aplicarla como una herramienta de evolución consciente en la vida moderna. Mi enfoque también es más centrada en lo que es la metodología iniciática y sistemática, con lo que es la cábala o la astrología no como disciplinas separadas, sino como lenguajes que describen una misma realidad, sea parte del diseño del alma y el camino de la tierra. Entonces, yo sí también me formé en la Escuela Transpersonal Almora, en tarología y astrología, obviamente. Entonces, en lo que yo más me centro es en la parte iniciática, justamente conocimiento del alma, lo que doy cursos de lo que es la cábala aplicada, sobre la astrología caldea y hermética, que son parte del tarot. Es como para ver la arquitectura interna del tarot. O sea, más mi estudio se dedica a profundizar todo lo que tenga que ver con lo que es tarot. Entonces, parte del árbol de la vida, las geometrías. Entonces, mi conocimiento más que todo es la parte del símbolo y el ritual, todo lo que se convierte en mapas para navegar el inconsciente y para poder también liberar el ser, el potencial del ser. Genial, genial, Ray. Debo admitir que yo he estado recientemente tomando una formación con Raiza justamente sobre la cábala y el tarot y me quedé encantadísima. Realmente es una forma de conectar con el tarot mucho más profunda, mucho más justamente en ese camino de la vida, porque muchas veces hablamos sobre que el tarot, el loco, nos representa y es nuestro camino. Y sí, definitivamente lo es, pero en el tarot hay muchísima simbología. Y cuando ya nos conectamos desde el lado iniciático, llega a ser algo más profundo y dejamos de ver el tarot como una herramienta, digámoslo, de adivinación o de canalización y ya comprendemos realmente lo que es a un nivel mucho más profundo. Bien, y justamente es de lo que vamos a comenzar a hablar hoy, de la simbología, de aquella interpretación que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Cuando uno está en un camino de desconocimiento, como quien diría, bien metido en el sistema, a lo largo de su vida va teniendo sueños que le dan dando información, va conectando con cierta simbología que le da información, ya depende de cada uno si esa información la tomas o simplemente la dejas. Pero definitivamente es algo con lo que conectamos desde que somos niños, desde que somos muy pequeñitos. Y justamente es ahí donde cuando uno comienza este camino de estudio, de profundización, de conexión con información que va más allá del día a día, es que a veces la simbología se le hace muy compleja porque necesita comprenderla para poder interpretarla y a veces las personas se frustran, ¿cierto? Es ahí donde justamente nosotros lo que quisiéramos ahora es transmitir el cómo podemos conectar con la simbología desde una forma más sencilla. Es por eso que les pregunto a Dani y a Ray, en este caso, eh, ¿qué señales indicarían que se está o que uno está interpretando un símbolo de forma superficial o de forma más profunda? Bueno, tal vez por mi parte, entender cuando interpretamos un símbolo de la forma más superficial es cuando primero dejamos que la mente domine, porque primero tiene que ser la conexión, el sentir, ver, detectar qué te transmite el símbolo. Pero cuando a veces metemos la mente como interpretar desde lo que sabemos o lo que tratamos de darle una forma más teórica, ahí es donde se pierde.
Entonces, o a veces puede ser cuando nos dejamos llevar por ¿cómo se dice? Por el colectivo, por el inconsciente colectivo. Hay algo que puede ser que nos active, como por decir, un sueño lúcido, que todos tienen todos comparten ese sueño lúcido, pero ese mismo sueño puede tener distintas interpretaciones. A veces, cuando se hace mediante el miedo o normalmente, entonces puede ser interpretado un símbolo. Cuando un símbolo es interpretado mediante el miedo, ahí es cuando hay una mala interpretación, porque obviamente el símbolo es un lenguaje. Entonces, si es un lenguaje, es una forma de comunicación desde el inconsciente. La forma de comunicarse con el símbolo es desde el inconsciente. Cuando lo hacemos desde la forma superficial, siempre va a ser desde la teoría. Entonces, desde mi perspectiva, parte de eso es primero ver, conectar, sin buscar ningún tipo de resultado, de significados, y conectar directamente con el símbolo. Ya, obviamente, desde tratar de buscar una respuesta lógica, ahí es donde se pierde la simbología profunda. Súper. Bueno, para mí la vida entera es un símbolo. Entonces, continuamente hay estas señales que nos dan. Entonces, por ejemplo, si decimos superficial o profundo, imagínate una persona que viene y te dice, estaba buscando saber si, no sé, la tía que murió está bien en el otro lado, y te cuento que estaba pensando en eso y en la calle apareció una plumita. Es mi tía. Entonces, yo no le puedo decir es superficial la plumita. No sé si es coincidencia, creo que es manifestación. Tú buscabas una respuesta y al ver ese símbolo, tu estado de conciencia determina con cuánta pues, profundidad vas a tener y las capas que lo vas a ver. Entonces, ese día ella la levanta y dice, sí, mi tía está bien. Pasan una semana, 2 semanas y se va dando cuenta que la levantó la plumita en una calle que tenía el nombre de su tía. Ah, es más, sí es una respuesta. Y se va dando cuenta más adelante, meses, años más tarde, que el día en el que recogió esa plumita en la calle que tenía el nombre de su tía fue en la fecha que se casó su tía. Entonces, a veces el símbolo no es que lo veas superficial, es que todavía necesitas conocerte más para poder ir abriendo las capitas de cebolla de lo que eso implica, ¿no? Entonces, es, por eso yo soy más de, ¿qué es para ti ahora? Como cuando lees un libro, ¿no? El momento en que lees el libro es fascinante, te pasan cosas en la vida, lo lees más tarde y te encanta o lo odias, porque ya no estás en ese estado. Entonces, el símbolo es reflectivo de cómo tú estás y dónde estás en la vida. Y hay veces, pues, que uno no quiere entrar a trascendencia necesariamente, sino hay personas que simplemente, ¿será que está mi tía bien del otro lado? Ah, plumita, sí, listo, ya está. Eso no es superficial, pero no profundizó más, pero ya obtuvo su respuesta. Entonces, el símbolo cumplió con su prometido, ¿no? Con lo que tenía que hacer, reflejó lo que él necesitaba encontrar. En realidad, eso se me viene a la mente. Considerando que el símbolo puede justamente ir desde algo muy profundo bajo un camino iniciático, porque lógicamente, si desde el inicio, voy a poner un nombre, Eliphas Levi dio, y lo voy a poner bien polémico además, yo sé que saben. Bien, sí, Eliphas Levi justamente dio la simbología a toda la transformación alquímica con una imagen, un símbolo que es bastante reconocido. Y llega Anton LaVey y lo transforma en otro símbolo. Claramente, las personas que investigan, que comprenden y que saben a qué hace referencia, van a tomar el símbolo desde el inicio, desde la creación misma de este símbolo, y no lo van a cambiar a libre albedrío. Desde algo así de profundo hasta algo mucho más, bueno, aquí lo pongo entre paréntesis, estoy hablando específicamente de Baphomet. Eh, Yendo a algo mucho más simple, más libre, como el ejemplo que dabas, Dani, de una plumita que está respondiendo a una oración, a una solicitud, una petición, una creación de la persona. ¿Cómo ustedes consideran
que justamente podríamos hablar de la simbología en herramientas más evidentes, digámoslo así, como el tarot, indistintamente que venga de Marsella, que venga de Rider White, o en el caso que ponía de ejemplo, en el caso de Baphomet, por ejemplo, em, al final del día tomaríamos en cuenta como si fuese algo que va de la mano con cómo lo interpreto yo o realmente el significado que se le dio desde un inicio. Podemos ver que ningún símbolo es negativo, o sea, no existe un negativo positivo ni negativo, o sea, todo es neutro. Y nosotros somos quienes vamos a dar el valor al símbolo, si va a ser negativo o positivo, porque como dices, obviamente la estrella tiene el símbolo de el espíritu controla sobre la materia, pero invertida nos está hablando de que la materia tiene más peso sobre el espíritu. Entonces, visto hasta invertida, no es algo negativo, simplemente nos está mostrando de que la materia está dominando sobre nuestro espíritu. O sea, más que todo yo lo vería como alerta, o sea, date cuenta qué parte está pesando en ti y qué es lo que tienes que transformar. Entonces, visto desde esa perspectiva, ese mismo símbolo se vuelve en algo positivo. ¿Por qué? Porque está abriendo una etapa interna, en mi subconsciente está conectando. Entonces, parte del símbolo que normalmente se asocia con algo negativo, más es el miedo o la mala información, porque si analizamos todos los símbolos, no hay símbolo que pueda ser totalmente negativo. Obviamente, cuando es usada con otros fines, ya toma, como se dice, ese peso negativo que muchos le dan. Entonces ahí es donde empieza a haber miedo, y eso también ya se vuelve miedo colectivo, porque todos, como normalmente, bueno, lo que yo parte de lo que voy es que a veces el miedo, muchas veces la religión tiene mucho que ver en esto, porque siempre infunden miedo, sobre todo, ¿para qué? Para desconectarnos de nuestra verdadera esencia, porque si empezamos a tener miedo a un símbolo, ya no tenemos esa conexión interna, como reconocernos a nosotros mismos, como es el mismo símbolo, poder interpretar en nuestro interior las energías, como sería el agua, o sea, qué parte de la materia está sobre mí. ¿Estoy en equilibrio o no estoy en equilibrio? ¿Hay algo que tengo que transmutar? ¿Hay algo que no tengo que transmutar? O como también lo podemos ver en los elementos, en algo cotidiano, como cuando nosotros actuamos con miedo, actuamos con odio. A veces cuando actuamos con odio, ¿qué nos está hablando? El fuego. El elemento fuego está muy fuerte en nuestro interior, o sea, en nuestro cuerpo. No estamos equilibrando. Ahora estamos muy emocionales, lloramos por todo, entonces elemento agua. Entonces hay parte que si nosotros nos abrimos a todo eso, podemos empezar a reconocer en nuestro interior este desequilibrio, pero si empezamos con el miedo, o sea, nos desconecta de nuestro propio ser y a conocernos. El autoconocimiento, que es lo primordial, porque todos los símbolos es base de eso, es autoconocernos, es describir el alma, describir nuestra esencia. Entonces, desde mi perspectiva, obviamente, para mí no existen símbolos malos, simplemente es el significado que cada uno le da, la interpretación. Bueno, a ver, nos decías que es mejor el significado de origen o el siguiente. Sin embargo, si digo origen y el que se está usando ahora es una línea. Aquí empezó y aquí termina, pero todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, ejemplo, ¿no? La estrella de David. Un montón de personas ubican la estrella de David, que son dos triángulos juntos, pero se ve 2D. Es lo que recibes. Empiezas a investigar, como tú dices, vas más atrás, más al origen, y te das cuenta que es un tetraedro sobre otro tetraedro. Y eso en Egipto se llamaba el cuerpo de luz. Ya, perfecto. Y ese es el origen. Entonces, el origen es que se llamaba cuerpo de luz en Egipto, en tal época se ta. Pero Egipto fue el origen. En tercera dimensión es el tetraedro. En cuarta, en quinta, en sexta, ¿cuál es el verdadero origen? Creo que eso es lo hermoso de los símbolos. Son libres. Entonces hay que ver en qué faceta estás tú del símbolo para poder hacer el acercamiento. Para las personas que estudiaron en Elías Levi, saben a qué se refería él, porque es el inicio, creación, pero lo creó
¿Lo creó o lo canalizó de algo que era más antiguo? ¿Lo canalizó bien? No sabemos. Lo que sabemos es qué es eso para ti, que es lo más importante. Y Anton Levy lo tomó para parte del satanismo, pero para los que empezaron con Anton Levy, sí, claro, con él, era su origen. Para ellos ese es su origen. Ujú. Entonces, siempre vamos a debatir de quién lo empezó. En realidad, ¿qué es para ti? Es lo más importante. ¿Es la manifestación de tu maligno? ¿Es la profunda alquimia? ¿Es un muñequito? Y vuelvo a, depende del estado de conciencia, porque le puedes dar oro a una persona que está ciega, sorda y muda y no le va, o sea, para eso no es pesado, es algo pesado, pero le das a alguien que está con todos sus sentidos despiertos, espirituales y físicos, oh, wow, y aunque no le digas qué es y quién lo creó, esto es esto, porque hay conexión con su intuición. El ejemplo que yo me vengo a la mente ahorita es la esfera de Buga, descubierta en Colombia, ¿no? Tiene un montón de simbolismos. Entonces traen a una persona que es experta en lenguaje sumerio, si no me equivoco, y empieza a decir que en esa esfera, que es un círculo que tiene un montón de símbolos, creo que son 5 páginas de lo que ha traducido, es eso, pero viene otro y lo lee diferente, y viene otro y lo lee diferente. ¿Quién tiene la razón al final? ¿Qué es eso para ti? La esfera de Buga, ¿qué es para ti? ¿Es algo no humano? ¿Es algo simbólico? ¿Se parece a algunas, no sé, civilizaciones? Tal vez es simplemente el símbolo que nos dieron los hermanos de las estrellas de hemos estado en diferentes tiempos y esto es un compendio de conocimiento que está para ustedes. Resuena con eso. ¿Qué tal si de aquí a 100 años lo que pensamos de la esfera de Buga no era porque nos faltaba conocimiento? Y eso pasa con los símbolos. Ujú. A medida que desarrollas más conocimiento, te das cuenta que es mucho más profundo y por eso es el lenguaje del universo. Nos une a todos, es hermoso. Así es, definitivamente. Y bueno, obviamente va a ir muy de la mano con la experiencia que uno quiere elegir vivir, ¿cierto? Claro. Tú le pones, como dice Ray, tú le pones el matiz. ¿Qué quieres? Así es. Así es, obviamente puede ir muy de la mano con el inconsciente colectivo, porque por supuesto a través de toda una manipulación, una estrategia social, qué sé yo, te puede generar miedo por la información que tú recibes y normalmente las personas no investigan, se quedan con lo que les llega. Entonces eso puede generar que un símbolo pueda ser algo negativo. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de muchos años a través del tarot, no? Por ejemplo, mucha gente dice que el tarot es del diablo. Perdón que me ría, sí, o sea, yendo Yoga es en del serio. O, por ejemplo el yoga, que es una práctica diabólica y demás, cuando en realidad uno comienza a hacer una investigación más profunda y se da cuenta que no va de la mano con esa información. ¿No? Pero es lo primero que a uno le llega de una manera superficial y también es válido que las personas lo vean así y hay que saber respetarlo, ¿cierto? Es su estado, es lo que son en ese momento. Así es. ¿Qué es lo que consideraríamos o en qué momento se consideraría que el símbolo deja de ser universal para ser personal? Bueno, yo creo que se vuelve personal, obviamente, como todo símbolo es universal, no deja de ser universal en el caso de que se vuelva algo personal. En el caso de volverse personal es cuando lo reconoces el símbolo, como para decir un ejemplo simple, la luna. La luna puede ser que en el tarot obviamente represente el inconsciente, pero sin embargo yo puedo tener problemas con mamá. Entonces, ese símbolo de la luna para mí se va a volver personal porque yo tengo esa herida con mamá. Entonces, en el momento que uno reconoce el símbolo o lo hace suyo porque representa algo interno, un dolor, una herida, un trauma, en ese momento es que se vuelve personal, pero el símbolo no deja de ser universal. Simplemente nos está hablando desde esa herida en ese momento. Obviamente que cuando ya llegamos a trascender o trabajar, integrar esa herida,
esa luna va a cambiar, ya no va a ser el mismo símbolo que nos está mostrando en ese momento. Entonces cambia, evoluciona. Yo creo que eso de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, pero para mí un símbolo se vuelve personal cuando resuena contigo, cuando conecta, cuando te dice, o sea, resuena contigo de que hay algo en tu interior que necesita ser visto. Entonces, en ese momento es que se vuelve personal, cuando se comunica contigo. Yo totalmente de acuerdo en todo con Raiza. Sí, 100%, 100%. Yo creo que además de ello, los símbolos llegan cuando precisamente tenemos que escucharlos, ¿no? Cuando tenemos que conectar con ellos. Creo yo que no existen a lo largo de nuestra vida casualidades, si bien se maneja mucho ese término de causalidades y no casualidades, pero sí es cierto porque claramente no es lo mismo el hecho de un símbolo que llegue en tu vida, que posiblemente lo vas a pasar de largo, a que llegue un símbolo a tu vida y se quede y te impacte. Yo les cuento a título personal, en los momentos donde he tomado decisiones más complejas en mi vida, el símbolo que ha aparecido en mi camino son las mariposas blancas. Y definitivamente eso para mí ha sido un avance maravilloso y positivo. Y era como que yo tomaba la decisión con mucho, tal vez miedo, pero con certeza. Y de repente en mi camino comenzaron a haber muchas mariposas. Y lo digo porque lo he vivido cuando estaba en Bogotá, cuando estaba en Santa Cruz, estando acá en La Paz. Y de repente sé que la decisión que he tomado es algo positivo porque están las mariposas en mi camino. Y no es algo que me pase todo el tiempo, por supuesto, ¿no? Es que es tu universo, entonces al ser tu universo, al ser tu, pues estoy de acuerdo con que no hay casualidades, hay manifestación. Ujú. Entonces, estás manifestando ese momento, eso y está perfecto. Así es, así es. Y definitivamente creo que también la información que necesitamos conocer llega en el momento adecuado, ¿no? Porque a veces nos puede llegar esa información con símbolos o la misma información pura, pero si no estamos preparados es complejo. Algo que por ejemplo, escuchaba dentro de los Rosacruces era eso. Si tú puedes comprender la información que te está llegando, es que estás preparado para esa información, a diferencia de otras conexiones iniciáticas donde te dicen, no, tú tienes que estar en este camino hasta esta altura, hasta esta información, y por más que puedas llegar más allá, te quedas acá, porque acá te corresponde ahorita, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito dentro de la vida misma, porque realmente si tú puedes comprender lo que te llega es porque estás preparado para ello. Yo recuerdo cuando me llegó mi libro de alta magia a los 20 años de Elifas Levi, no lo comprendía en lo más mínimo, pero lo sentía al grado que tengo 2 tatuajes de ese libro y era como, es que algo hay, no sé qué, pero algo hay. Sí, Claro. te entiendo. Yo cuando estaba haciendo la transición del mundo corporativo a todo esto, hablando de símbolos personales, por ejemplo, no necesariamente va a ser un símbolo así con como un escrito o una caligrafía, ¿no? Es otra cosa. Entonces yo no estaba segura si estaba bien dejar todo lo que había construido para empezar desde cero en un área completamente desconocida en el que todo el mundo me decía, no puede funcionar en Bolivia, no va a dar, ta, 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 ta. Entonces yo cierro la heladería en la cual estaba trabajando, era una franquicia, todavía no habíamos abierto, cierro la puerta en La Junín, en Santa Cruz, me doy la vuelta y hay un hombre Hare Krishna vendiendo libros, ¿no? Entonces yo lo miro y yo ya había visto, ¿no? Los libros de Hare Krishna y estaba leyendo, él está muy amable, él era del Perú, y le pregunto, por casualidad, ¿vos tenés el Bhagavad Gita que lo estuve buscando años? Sí, me dice, lo cargo y van años que no lo puedo vender. No importa cuánto cuesta. Me lo compré. Entonces agarré mi libro y llegué al correo y más allá, al casco viejo. Y no había, o sea, es uno de los momentos más felices de mi vida cuando tuve eso. Y no es que me volví hindú, ¿no? Pero era el momento en que el símbolo de la vida me estaba diciendo, aquí está cerrando la puerta, date vuelta, aquí está, ¿lo tomas o no? Podía no tomarlo,
Si no lo hubiera tomado, yo estoy segura que no estaría acá, pero lo tomé. Y en lo que estaba caminando, estaba yendo a otra heladería, que también trabajaba como consultora, por las 7 calles, y en eso un hombre mayor me agarra la mano donde estaba el libro y me mira de frente y me dice, ¿qué está haciendo con esto? Y yo, perdón, le digo, no lo conozco. Esto no se lee, esto sí se lee. Y yo tengo la libertad de tomarlo. Y en lo que me voy, primero temblando, ¿no? Porque uno es un extraño, y dos, era el símbolo de lo vas a abrazar o vas a rendirte a lo que los demás opinen. Entonces, nada, fui así, bien acuario, llegué donde mi otra jefa, y en lo que estamos hablando, empezamos a oler jazmín. Por todo lado había jazmín, ¿no? Y ella me decía, ¿o será que tu libro viene bañado en incienso? Me dice, y no, no olía el libro. Y le dije, creo que soy yo. Creo que me encontré y estoy emanando se está oliendo la alegría que tengo de haber cambiado este camino. Y este libro lo amo, lo adoro y me lo leí 20 veces. ¿No? No le entendía mucho, pero me encantaba la experiencia de viajar con Arjuna y con Krishna y toda la historia que, mira, este libro lo leí hartísimo y debe ser hace 3 años que recién entendí cómo y a qué se refería el concepto de Krishna, el concepto de Shakti, porque ya lo había leído, pero no lo había entendido como ahora puedo entenderles de un nivel galáctico cósmico, porque yo lo tenía como mitológico, arquetípico, ¿no? Porque es otra, ya soy otra persona, ¿no? Y ahí yo dije, es eso, los símbolos se vuelven personales cuando tú decides tomarlos, escucharlos, integrarlos en tu vida. Y ahí se vuelve tuyo, pero no es lo mismo para otro, ¿no? Porque para otro será otra cosa, para el otro es un libro de historia mitológica, pero para mí no era eso, para mí eso no era un libro, era una liberación y una aceptación de una nueva identidad incluso, y totalmente opuesta. Y cuando le comento a mi mamá, me dice, bueno, o sea, no hay caso, cambiaste de religión. No, yo creo, le dije que me entendí, agradecí a Occidente y me abrí a la sabiduría de Oriente, porque podía haber aparecido un libro nahual de los mayas, podía haber aparecido un libro de África, un libro de, no sé, de las Filipinas, pero era la madre india la que estaba ahí diciéndome, por aquí, hija, vamos. Y de ahí han aparecido los budistas, y luego los nahuales, y Entonces, también con el símbolo yo voy a tener flexibilidad con lo que te está viniendo en la vida. Porque si no, este es mi camino y me agarro de esto y ahí ya lo perdiste. Los demás símbolos que están ahí como en la calle, no me pare, rompemuelles, etcétera, estamos rodeados de señales, pero si no hay esa flexibilidad, te estancas y te dogmatismas en una filosofía que no necesariamente es la última verdad. Así es. Claro. Justo, ¿no? Como decía Rumi, lo que buscas, te busca. Y Sí, normalmente pasa eso, ¿no? Siempre cuando estamos a veces, cada uno tiene distinto proceso, obviamente, sí, por eso no tendremos que juzgar el proceso de absolutamente nadie. Y porque pasa, o sea, cuando tú estás, por ejemplo, a mí me pasó desde el colegio, cuando estaba investigando para el colegio, y de la nada, así buscando Edad Media, me aparece información sobre el ocultismo, la cábala, el esoterismo. Yo no entendía, pero apenas leía y te llamaba la atención. Entonces, ¿qué hacía? En vez de hacer mi tarea, yo me ponía a imprimir todas esas hojas que he llegado a tener un montón así. Yo decía, ¿para qué me sirve? Llega un momento que te sales del camino, estamos en el mundo, porque es parte del proceso también, quedar, ¿no? Cometer nuestros errores, vivir nuestra humanidad y todo, y lo dejas. Pero llega un momento donde eso se activa y es donde te vuelve a llamar, sientes el llamado. Te vuelve a llamar y vuelves a leer eso, pero ya te entra la conciencia. Es como decir, ya te ha llegado antes, pero después tienes la conciencia para interpretarlo y ahí es cuando despiertas, pero ya estaba ahí, todo ya está ahí, solo que no podemos verlo en su momento porque necesitamos esa preparación, ¿no? Para verlo internamente
como todos le llaman, el despertar, ¿no? Que son distintos despertares de conciencia que nos pasa todo el tiempo y casi, bueno, estamos aquí y eso es lo que siempre va a pasar. Todo el tiempo vamos a estar despertando mediante los errores, mediante los problemas de la vida, porque es parte del proceso. Ningún despertar es dulce y eso también es el engaño que normalmente se ve en el camino espiritual. Buscar la espiritualidad no es un camino de rosas, no es suave, es un camino porque tienes que tener la fortaleza interna, el alma, como se diría en la alquimia, tendrías que tener el soporte para que entre al horno totalmente fuerte para que esa experiencia no te rompa. Entonces, el mundo espiritual sí es complicado, es más difícil porque te enfrentas a tus propios demonios, o sea, ni siquiera a lo externo, a tus propios demonios. Entonces, sí, es muy interesante esa parte, como te digo, es lo que buscas, te busca. 100%, 100%. Y en el despertar, o sea, y nosotros hemos hecho varios videos sobre esto, ¿no? Damos clases los jueves, etcétera. Y la gente escribe y escriben, quiero más información, ¿dónde se juntan? Yo también quiero aprender. Y como son gratis, pues belleza, ¿no? Entonces se van subiendo, sumando, pero hay otros que me llaman la atención que ponen, yo quiero charlar con los despiertos, más de mi gente. Uy, y hoy ahí ya son red flags, ¿no? Porque despertar es fácil, mantenerse despierto es difícil. Entonces, en la escuela, a forma de broma, hace años, le pusimos un nombre a eso, el manazo cósmico. Tú crees que estás despierto y te pasa algo y la vida te da ¡pum! Uno, y ahí te das cuenta que te estás durmiendo y te tienes que volver a despertar, y tenés que volver a despertar. Entonces, estoy de acuerdo, hay muchos despertares que se van dando. Entonces, decir los despiertos, si estuviéramos despiertos estaríamos desencarnados y ya Ujú. estaríamos ascendidos como si van anda. Entonces, estamos todavía dormidos, medio que queriendo despertar, el mantener la lucidez que tanto cuesta en los sueños, es igual de importante mantenerla aquí, ¿no? Entonces, para ver símbolos, para leer símbolos, hay que tener conexión con su intuición y hay que tener claridad, claridad y lucidez. Y esa claridad y lucidez se da cuando eres tú, cuando eres auténtico, no cuando tratas de validarte, encajar o lo que sea. Entonces, cuando te viene ese conocimiento y esa información y, no sé, pues hay algo adentro que te dice, esto soy yo. ¿Eliges ser tú o no? ¿Y por qué no elegimos? Porque queremos ser como el resto. Nadie le gusta ser exiliado. Pero a veces toca cambiar de tribu. Y como hemos visto en el despertar espiritual, hay tribus súper buena onda donde todos son libres y otras no son tribus, son sectas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando tengan su despertar espiritual. Un lugar donde se juntan y donde no les gusta que tú vayas a otros lugares, eso tiene unas red flags. Porque los que están investigando y están informándose y quieren crecer, tienen que ser promovidos para buscar toda la información, no la conveniente para las expectativas u objetivos del grupo en particular. Porque a mí ya me da las señales de que ahí no hay lucidez, ahí hay búsqueda de control y manipulación. Y van a utilizar símbolos de, por ejemplo, estaba yendo a tal lugar y se me acabó la gasolina. ¿Ves? Es que no tenías que ir ahí, tu lugar es aquí con nosotros. Y empiezan a utilizar la simbología de la vida en contra, cuando en realidad el símbolo es neutro y es libre. Totalmente de acuerdo con lo que comentan y definitivamente creo que es importante también el poder hablar sobre ese equilibrio entre la investigación, pero una investigación profunda, real, y la intuición. Hoy por hoy hay muchísima información, muchísima desinformación, y asimismo entre la información y la desinformación que hay verdades diferentes, ¿sí? Puede que haya un investigador que se lo tome en serio y avanza muy, muy en serio en todo lo que está haciendo, pero su verdad puede ser muy diferente a la nuestra o nuestra verdad puede ser muy diferente a la suya. Pongo como ejemplo el terraplanismo.
y la Tierra redonda, ¿sí? Hay personas que están muy conectadas con el terraplanismo y de verdad que su investigación es profunda, es real, es validada, no digo certificada necesariamente, pero sí validada con toda la investigación que hacen y sin embargo puede que esa realidad no sea parte de nuestra realidad, porque nosotros estamos más conectados con el planeta en forma redonda, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos, lo que ha sucedido en la última foto de Artemis 2 hace unos días. Hay personas que gracias a esa fotografía ahora súper certifican que el planeta es redondo y a lo mejor no lo es. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a equilibrar entre una investigación, la búsqueda de la información, pero asimismo esa intuición que nos va a permitir conectar con lo que estamos viendo, escuchando, leyendo y demás? Bueno, yo creo que más que todo eso se puede tomar de una forma más relativa. ¿Por qué? Porque la conciencia va evolucionando y también nuestra percepción cambia constantemente. Entonces, pero eso obviamente no va a significar que las fuentes van a ser todas iguales de válidas en todos los niveles, obviamente. Pero cuando nos llega a veces una información en cierto momento de nuestra vida, como estábamos hablando de los símbolos, justo aparece en el momento correcto, esa información. Es como por decir, cuando a veces escuchamos, estamos en nuestro despertar y escuchamos, tienes que vibrar alto, vibra alto. En ese momento, cuando obviamente sabemos que toda esta energía y hay que vibrar alto, esa frase va a resonar con nosotros, resonamos. ¿Por qué? Porque estamos en una densidad, necesitamos salir de un proceso denso, puede ser que estemos pasando una mala situación y justo viene ahí el inconsciente que te dice, vibra alto, necesitas subir tu nivel de frecuencia, porque en ese momento eso es lo que necesitamos. Pero pasa que ya hemos pasado ese proceso. Si ya hemos pasado ese proceso, entonces eso de vibrar alto ya no nos va a funcionar, ya no nos va a alcanzar, porque vamos a necesitar algo mucho más fuerte, porque ya estamos en un proceso más avanzado. Entonces, puede ser que haya una evasión en ese discurso, ya no vibra con nosotros, porque sentimos que esa realidad ya no es la misma, ya no la necesitamos en el interior. Entonces pasa que a veces en el largo por ejemplo, de nuestra evolución, de nuestra experiencia del alma, nos enfrentamos a información justo en el momento que necesitamos saber esa información porque es lo que nos tiene que hacer este proceso. Pero pasa y ya no necesitamos esa información. Entonces sí es un poco relativo porque cada información llega en un proceso, a veces puede ser falsa. Eh, ¿Cómo puedo decirte un ejemplo mío, propio? Cuando yo obviamente estaba en el colegio, siempre uno vive bajo la religión porque es lo principal que te enseñan. Entonces yo estaba a punto de hacer mi confirmación, primera comunión, no estoy bautizada, bueno, gracias a mis padres, no tengo ningún bautizo ni nada, y yo quería hacerlo voluntariamente, mis papás nunca me han limitado a esa situación. Entonces yo quise hacerlo, pero algo pasaba que no me permitía hacer ese proceso. Algo pasaba, yo era chiquita, y justo escuchaba hablar y yo empecé a leer la Biblia a los 10 años, solo por curiosidad, porque un evangélico con un católico se estaban discutiendo que cuál es su verdad. Y yo dije, ¿realmente será eso? Curiosidad de niña. Me puse a leer la Biblia y quería saber cuál de los dos tiene la verdad. Y ahí me topó con muchas cosas, las cuales me han hecho alejar de la religión. Entonces yo he crecido hasta mis 16 años más o menos, donde yo decía, yo no creo en Dios, automáticamente no creo en Dios, para mí no existe. Eso es algo falso, es otro tipo, digamos, la evolución o puedes creer, no sé, más en la ciencia, pero era este proceso que tenía en ese momento. Y ya cuando pasó el tiempo, no, ya llega a despertar después de mi crisis, de todo lo que me ha pasado, ya mi percepción ha cambiado. Yo sé que existe Dios, pero no, obviamente yo he dudado del Dios, de la existencia de Dios, porque como te lo pintan los cristianos, obviamente te causa rechazo. Tú dices, no, entonces eso me ha causado rechazo y me ha hecho rechazar la religión. Yo decía, Dios no existe.
Pero al encontrarlo a Dios desde otra faceta, encontrar a Dios, o sea, ese amor incondicional que realmente Jesús y todo nos hablaba, que realmente sí existe, sí lo puedes sentir cuando ves a Dios como el todo y como lo que está dentro tuyo, que lo puedes encontrar adentro, ahí ya mi percepción cambió. Ya dejé de decir, yo no creo en Dios, y empecé a creer en Dios, pero no en el Dios cristiano, sino en el Dios que reside en todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí, desde esa parte, la información te llega de acuerdo al proceso por el cual estás atravesando. Obviamente cuando estás despierto, o sea, tampoco es hacer menos, ¿no? A las personas cuando están en su proceso recién, que otros pueden ser manipulables, porque sí pasa que otros ven, digamos, tu nivel de que estás pasando algún proceso difícil, se agarran de eso y te empiezan a meter miedo, como justo decía David. Justo te meten en miedo o te tratan de manipular mediante eso. Y cuando ya alguien quiere agarrarse de eso y te limita, cuando alguien te pone una cárcel y te limita, que no hay más allá, entonces ahí yo creo que es una información falsa donde todo se basa en el miedo, donde tienen que hacerte temer de que algo, eh, o sea, de que tú eres prisionero, de que o no hay salida, de que tienes que tener miedo a alguien. Entonces la información va ahí. Se ve que es falsa, porque todo aquello, como nosotros sabemos, el amor es expansivo, Dios es expansión, Dios no tiene límites, entonces no puede haber algo que te limite o que te diga que tú eres un esclavo, que no tiene más salida, que te encarcele. Entonces, desde que vemos el momento que manejan el miedo y te limitan la expansión del alma, del ser y de todo, entonces esa información sí es falsa, porque no tendría que tener límites, no importa en quién creas. Si tú quieres, si alguien quiere creer, digamos, en el Dios cristiano, quiere creer, no sé, en los dioses griegos, puede hacerlo, pero desde la forma libre. Cuando ya te empiezan a limitar, meter miedo, entonces ahí ya esa información ya no es algo fiable, se podría decir, porque es una información de control, nada más de control y manipulación. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que es más por el miedo. Karen, la pregunta era, a ver si lo entendí. ¿Cómo sé que lo que estoy investigando es verdad? Correcto. No, ¿cómo sé que lo que estoy leyendo, Tartaria, terraplanismo, conspiraciones, el documental que me acabo de tragar, cómo sé que es verdad o no? Bueno, vuelvo a, es relativo, es muy relativo a varias cosas. Sin embargo, cuando es algo en lo que tú resuenas y te va a hacer una mejor persona, todo tu cuerpo se relaja, respiras mejor, te alegras, te iluminas, porque sabes que es por ahí. Pero hay algunas informaciones que llegan y te hacen sentir incómodo, que es lo que estamos haciendo. Entonces, puede ser, como dice Raiza, esto no es, está shady, ¿no? O sea, está medio gris. Hay algo que es verdad, pero le han metido sal y pimienta a esto, no es totalmente puro. Entonces, el espíritu en uno rechaza lo que está maquillado, y eso siempre hemos dicho en la escuela, la energía no se maquilla. Entonces, me la pueden presentar en bandeja de plata, pero hay algo en mí que no se termina de convencer, o como dice Rosita, nuestra medium, no encaja. Algo no encaja, no sé qué es y por eso lo rechazo. Entonces, cuando pasa eso, hay que evaluar, lo rechazo porque siento que me están ocultando algo o han alterado el conocimiento por alguna razón. O porque yo tengo creencias limitantes y es mi ansiedad y mi miedo los que me están diciendo, a ver, revisa, porque estás a punto de dar un super salto, pero te da miedo. Y si no, y si en realidad es una apertura, porque a veces me han dicho eso, no, cuando ya me da miedo algo, lo suelto. Es que hay que identificar la prudencia del miedo, ¿no? Y el miedo como tal, pues está basado en tu sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, estás en la India y estás caminando y tú eres hindú con múltiples dioses y aparece por delante un Sikh, los que tienen sus turbantes. Entonces, ellos creen en un Dios único, sin cara, no creen en el sistema de castas,
creen en el servicio, nunca se cortan su pelo, tienen un montón de tradiciones. Tú eres una niña que ha sido formada dentro de lo que es el, no sé, Shivanga, veneran a Shiva, a Shakti, y se cruza en la calle del frente y te dice tu mamá, ese hombre cree en un Dios que es falso. Y tú, ay, sí, respondes, ¿no? Le haces caso, porque tu sistema te dice esto es y esto no es. Y no quieres ir en contra de la autoridad, en este caso tu mamá. Tu mamá ha sido criada en eso, entonces tú también vas a decir, ok, malo, porque te está enseñando el mundo. Pero a medida que vas creciendo, ya aumentas tu conocimiento, ya no es necesariamente malo, es desconocido. Y lo que te daba miedo era lo desconocido. Y te pincha el bicho de la investigación y empiezas a averiguar que los SIG tienen un conocimiento que es más resonante contigo, pero vences ese umbral que te dice, no lo hagas, porque esto. Entonces, la única forma de saber para mí si algo es o no es que lo investigues. Es que lo investigues sin miedos, con neutralidad, sin juicios, bueno o malo, tú y yo. Ah, ya, tú opinas que no hay muchos dioses y que solo hay uno. A ver, veamos. Oye, interesante lo que dices. Me parece muy interesante. ¿Para qué le tenía miedo a todo eso? No, pues que le tenía miedo. Normalmente uno le tiene miedo en ese aspecto porque siente que va a perder algo importante de su identidad. Claro. No, es que yo soy Shivanga. Entonces, si yo me voy allá, ¿ahora qué soy? Si ya no soy Shivanga, ahora soy Sikh. ¿Y ahora qué soy? Libre, simple, libre de tomar lo mejor de cada una de estas filosofías de vida, porque en realidad la religión es eso, fue trazada para ser una filosofía de vida, un camino, un lenguaje interpretativo de Dios, y lo que normalmente todos los que estamos queriendo despertar, no lo voy a decir los despiertos, queriendo despertar, lo que rechazamos es la institucionalización humana de un camino que es divino. Entonces, al hacer eso, no me peleo con lo que tú crees, me peleo cómo ejecutas lo que tú crees. No me cuadran esas formas de aplicación rígidas porque me separan de mi otro hermano. Y todo lo que separa no puede ser Dios. Dios es unidad. Entonces, si eres tú, soy yo, no tiene idea, no tiene sentido. Entonces, en las informaciones que tengan, las investigaciones que realicen, sientan su cuerpo, se siente relajado, se siente abierto. Si no, me da miedo, me da ansiedad. ¿Qué es lo que te da miedo y te da ansiedad? El conocimiento o la pérdida de tu identidad, lo que estás leyendo o el miedo al exilio o la culpa, la vergüenza de hacer algo naughty, como se dice en inglés, medio que malo, y te sientes pues que estás pecando. Entonces ahí tienes que revisar tus creencias sobre el castigo. A la divinidad no le interesa castigar a nadie. En realidad hay veces que se dice, me gusta una filosofía en particular de la India que dice que la vida no tiene significado. La vida es, y tu trabajo es darle significado a la vida. Entonces ahí vas fluyendo con la información que te va dando. Entonces, ok, es esto. ¿Resuena? ¿No resuena? No resuena, listo. Y resuena perfecto. Y tal vez no resuena ahora, como me pasó con un joven que me decía, yo era en contra de todas las terapias alternativas. Y yo me acuerdo, en una publicación de la escuela, escribió todo un contenido en el comentario de un curso de tarot, creo que era, que esto es mentira, que no puede ser, que cómo va a llegar a Bolivia, no, y yo entendí, ok, te da miedo, no me ofende, te da miedo. Por eso mismo, por personas como tú, más debo informar, porque si tuvieras la información no tendrías la reacción a eso. Y pues le seguimos dando y le seguimos dando y seguimos informando y creciendo y demás. Años después aparece en nuestra clase de Tantra. Después de un viaje con plantas sagradas, me di cuenta que estaba muy equivocado y que juzgué muy mal
y ahora me siento muy culpable. Sácate lo occidental, cristiano, católico de la castigo monumental. Nadie te va a decir nada. Ahora eres otra persona. Esa persona ya no existe. Esta persona que está aquí existe. Bienvenido. ¿A qué le tenías miedo? Años no quería entrar a la escuela por miedo. Mire, no, eres bienvenido porque ya no eres esa persona. Yo creo que mucho de la verdad es cuánta verdad estás dispuesta para digerir hoy día. Está metido en base a lo que puedes, tu carrito puede manejar, como dicen aquí en Santa Cruz. Claro, porque ahí también se ve pues una trampa, ¿no? Cuando hablamos de resonancia, lo que resuena con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces esta resonancia puede venir del alma, resuena nuestra alma, pero también cuando estamos en un proceso, esa resonancia puede ser nuestra herida, nuestro deseo, nuestra evasión. Como hay un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos una herida de abandono, podemos resonar con lo que normalmente se habla en las redes sociales, tu llama gemela. Tu llama gemela te va a activar aunque te haga sufrir. Lo que pasa en ese momento, estamos resonando. ¿Por qué? Porque está registrando nuestro patrón. Entonces resonamos desde la herida y esa información de que nuestra llama gemela nos va a activar y que es dolorosa, entonces viene desde la herida. Pero ya cuando pasas ese proceso, cuando hablamos de amor, sabemos que el amor expande, el amor no lastima, el amor amplifica. Y obviamente ya cuando resuenas desde esa parte, sanas tu herida, ya no vas a resonar con esa información. Vas a decir, no, pues como una llama gemela me tiene que hacer sufrir. Una llama gemela te activa. No te va a hacer daño, o sea, no puedes soportar humillaciones porque es tu llama gemela, sino que te va a activar algo en ti, pero que no necesariamente es sufrimiento. El sufrimiento te lo vas a causar tú cuando no quieras reconocer ni aceptar, porque se llama gemela, lo que activa es tu sombra, va a activar eso, va a reflejarte lo que tú no quieres ver, es esa parte. Pero si te va a hacer desde el daño, el engaño o otras cosas que te van a herir totalmente, más que todo, bueno, lo que se lastima es el ego. Pero si viene desde esa herida, tú ya que te acostumbras a que el amor duele, porque es lo que normalmente todos manejan y manejamos. Yo también lo dije, el amor duele, pero eso es ya desde una perspectiva mal, o sea, está resonando, mi herida está hablando, no está hablando mi alma, porque mi alma me va a decir, no, el amor expande, el amor es todo, o sea, el amor es unificación, no tendría por qué doler, entonces cambia, ahí obviamente la información, entonces yo creo que en esa parte que a veces podemos tender, digamos, a esa resonancia que puede ser nuestra herida, pero cuando podemos identificar o filtrar es cuando esa información o eso, más que retraernos, nos expande. O cuando nos hace integrar nuestra sombra, cuando realmente integramos, no va a ser algo que vamos a rechazar, sino va a ser algo que vamos a aceptar. Y lo principal, cuando nos hace libres, no nos enjaula, no nos encarcela, no nos limita. Aquello que nos expande, entonces ya va a ser una información que no está viniendo desde la herida, sino desde el alma, ¿no? Desde mi parte. Así es. Algo que creo que es importante y que lo voy a recalcar un poquito justamente para que quede claro para aquellos que nos están viendo. Cuando recibimos una información, lo importante es que físicamente nuestro cuerpo lo reciba, se relaje, lo sientas acá con esa libertad, esa expansión, sin miedo, sin contractura, sin rechazo, porque obviamente cuando uno está comenzando ese camino de reintegración, no tiene muchas veces claridad sobre su intuición. Lo he vivido en carne propia. Yo a veces decía, ¿y cómo sé que estoy canalizando? ¿Y cómo sé que esto es correcto? ¿Y cómo sé? Y me hacían miles de cuestionantes. Entonces, obviamente, una de las cosas más importantes que uno la va a poder identificar fácilmente es cómo se siente el cuerpo en torno a esa información. Porque a veces podemos escuchar información que puede ser a un nivel investigativo muy profunda, muy impactante, pero de por sí nos sentimos incómodos, contraídos, hasta como que la energía está densa. Entonces, al final no importa si esa investigación es muy buena, es muy interesante, pero si a uno lo está dejando con una sensación negativa, con una incomodidad, es mejor no recibirla. Simplemente observarla y dejarla pasar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estoy bien?
Totalmente, totalmente. O sea, no es cuestión de tragarse info, ¿no? O sea, yo me he metido a todo porque Raiza y yo tenemos harto de Géminis. Entonces era charla de terraplanismo, primera fila. Charla de extraterrestres, primera fila. Charla de todos los fines del mundo habidos y por haber. Tenía que estar, porque quería escuchar la versión. ¿Y qué noté? Que hay personas que están en líneas de tiempo. Entonces, en la línea de tiempo de ellos, han elegido, o sea, la vida que tenemos, y de eso se trata la cábala, es un juego. La realidad material está diseñada para que tú explores el proceso de cómo se hacen las cosas. Porque en el mundo espiritual dices manzana, aparece la manzana. Pero en la realidad material necesitas recursos, está el factor lineal del tiempo, que en realidad no lo es, pero tienes que darle un proceso, tienes que conocer el proceso para llegar a eso. Entonces, yo veía que hay personas que están en una línea de tiempo en la cual el asteroide va a llegar, otras que la Tierra es plana, otra que los extraterrestres son buenos, otra que los extraterrestres son malos, y que otras que no existen ni siquiera los extraterrestres, que me topé con un grupo espírita que me decía eso. Entonces, ¿a quién le digo estás equivocado? Cuando uno elige qué nivel de juego va a tener, fácil, avanzado, medio. Acuérdense del juego de los Sims. Cuando éramos jóvenes había Sims, que eran los muñequitos que hacían, entonces tú le podías poner actualización, construcción, actualización, medicina, actualización, magia, y tú elegías tu experiencia. Entonces, mi hermano está eligiendo la experiencia del asteroide. ¿Cómo respondes a eso? Lo que a mí me interesa es cómo respondes a eso, no si va a caerte o no el asteroide en tu línea de tiempo. El de acá está explorando el contacto extraterrestre superior, maravilloso. El de allá, Tartaria existe. Bien, crean lo que les dé la gana. El punto es, ¿cómo hace eso que creen? Mejores. ¿Los hace mejores personas? ¿Son integrativos con su comodidad? ¿O van a empezar a pelearse entre ustedes otra vez para ver quién tiene más razón? ¿No? Entonces, ahí tu investigación no es pues investigación, porque la investigación científica es neutra. Entonces, ahí tu investigación estás desarrollando tu filosofía de vida y estás tratando de convencer a otros de que lo que has investigado es verdad y es una parte de la verdad. Y eso me voy dando cuenta, por eso me abro a todas las informaciones. Hay algo verdadero ahí, hay algo verdadero ahí, luego hacemos lo que hacemos todos los humanos, que es mezclarle la sal y la pimienta y enredarlo todo, pero en pequeños rompecabezas encuentras información y las unes y ahí es donde te sientes más confiado porque has desarrollado tu filosofía propia y no estás siguiendo los pasos y muchas veces los errores de los anteriores por no ser hereje, porque los herejes cuestionan. Entonces, no, yo no quiero ser hereje porque ser hereje es ser excluido. Pregunta, cuestiona, y si tu maestro, tu profesor, tu guía espiritual, etcétera, no te deja preguntar, no le gusta cuando le cuestionas, no es maestro espiritual, porque el maestro espiritual verdadero le vale madres convencerte, solo informa. Nada más informa, comparte, quiere irse a chocarse con la pared, hermano, y explorar una religión medio rara, vaya, cuando se choque y quiera volver, está bienvenido, no le digo nada, ya está suficientemente magullado, continúa el camino, porque la idea es que en realidad no hay maestros, somos personas unidas para investigar. Alguien está con mayor profundidad en su investigación, lo nivela al otro y a veces se dogmatiza, entonces este otro nuevito, oye, estás mal. Ay, ¿verdad, no? Se regula ya también, entonces es un trabajo grupal y en equipo. Claro. Yo creo que también lo principal es hacernos, bueno, tres preguntas tal vez principales, como ¿esta información me hace más consciente o me hace dependiente, ¿no? O esta información me adormece o me confronta, ¿no? O también, o sea, ¿qué me está conectando? ¿Me estoy conectando conmigo mismo o me estoy conectando con una ilusión externa? Porque a veces hay, ¿no? Eso cuando te dicen confía, todo llegará. Cuando te dicen confía, todo va a llegar. Pero otros te pueden decir qué parte de ti está evitando actuar. O sea, si quieres que algo te llegue más a lo profundo, más a ti, o sea, de que
como decimos obviamente en la cábala, lo que se trata es hacerte ver de que tú eres el jugador, como dicen, el principal, el actor principal de esta vida, tú. Entonces, cuando tú reconoces que eres el actor principal, ya sabes que todo va a depender de ti, no de algo externo. Entonces, el proceso, cuando te llegan informaciones, son procesos que te van a confrontar contigo mismo, que todo se va a relacionar contigo, no con nada externo. Entonces es como decir, cuando te dicen confía en ti, todo va a llegar, calma, sí, pero cuando te dicen, o sea, una parte de ti, ¿qué parte? Mírate a ti mismo, ¿qué parte de ti está evitando actuar? Esa parte sí despierta. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando a nosotros adentro. Por eso es que viene la frase la salida es adentro, no está afuera, está dentro de nosotros. Entonces es la parte más evolutiva y también incomoda. Incomoda mucho esa parte porque reconocerte a ti mismo, mirarte en el espejo, ver tus propios demonios, confrontarte con tu ego para integrarlo, es lo que más nos cuesta. Y por eso hay otras informaciones que tratan de evitarte eso, de confrontarte a ti mismo, como vendiendo la espiritualidad, camino de rosas, vendiéndote procesos en los cuales tal vez la terapia o el proceso es lo que te va a ayudar a salir de ese pozo. Pero sin embargo, no, tienes que ser, tú tienes que salir de ese pozo. No hay nada externo que pueda ayudarte a mejorar o algo más que tú mismo. Entonces, esa parte tal vez es, o sea, no se puede decir también negativo, porque como todos tienen su parte proceso, es como decir, el amor duele, es parte del proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué están en una relación kármica? Pero cuando hablamos de el amor no debería de sostener el sufrimiento, entonces ya hemos integrado ese dolor. Los dos son válidos, pero están en distintos niveles. Entonces esa información es válida de acuerdo a eso, pero todo aquello que nos, como dicen, nos separe de nuestro propio ser, entonces eso se podría considerar una información falsa, porque toda información tendría que integrarte más que separarte. Así es. Algo que creo que es importante, que también lo podríamos dejar como un consejo, sí, en realidad creo que ese sería el término, un consejo para todos aquellos que están reintegrándose a la conciencia, que están en su camino, su proceso de conexión, de reconexión, de despertar, es cuán importante es saber llegar a informar, a transmitir esa información, pero sin imponer esa información a los que nos rodean. Porque sí, algo que he visto mucho es eso. Muchísima gente que yo he ido conociendo a lo largo de este tiempo me decían, es que mi mamá no lo entiende y yo le explico y quiero que lo entienda y ella está toda metida en temas religiosos y se frustran. Y en realidad creo que es importante que comprendan que no va por ahí. Cada uno tiene su proceso. En todo caso, ¿qué les dirían a esas personas que están en su proceso de reintegración? Y que no se frustren al querer transmitir todo ello. Claro, en eso tienes, por ejemplo, justamente vi un caso, ¿no? De una tarotista evolutiva, ¿ya? La cual en las redes sociales habla, defiende mucho su punto, pero desde el nivel de decir que el nivel predictivo es para personas de bajo nivel de conciencia, o sea, que no debería de ser, que no debería de enfocarse en el alma. Entonces cuestiona tan fuerte ese punto y obviamente ahí ya está mal, desde ahí siendo una evolutiva, porque cuando uno hace un proceso de despertar, pasamos pues por las crisis, sabemos que es ser un ser inconsciente y cuando uno es un ser inconsciente que apenas está en ese proceso de evolución, sabemos lo que es, sabemos que es cometer errores, sabemos que es estar cegado, sabemos que a veces necesitamos en un momento cuando estamos en esa noche oscura del alma, necesitamos una respuesta, a veces necesitamos, como se podría decir, medicina o algo que adormezca ese dolor. Entonces no podemos juzgar a los demás de acuerdo a su proceso, porque todo es válido, o sea, todo es válido. Cada persona deberíamos de saber entender que cada persona está en un proceso diferente y obviamente el ego espiritual entra fuerte ahí, porque el ego espiritual siempre nos va a hacer sentir superiores, nos va a hacer sentir arriba de otra persona. Pero si el que tiene un nivel de conciencia elevado, nunca se va a sentir por encima de nadie, se va a sentir igual, porque es por decir, él evoluciona,
yo también estoy evolucionando. Yo evoluciono, le estoy haciendo evolucionar a ella. Entonces, todo es una red. Todos nos ayudamos, todos nos colaboramos. Pero si nosotros excluimos a los demás, ahí ya estamos cometiendo un error y ahí estamos actuando desde el ego, ya no desde la espiritualidad. Y esa es una parte importante en darnos cuenta, porque todos tenemos ego. Tampoco podemos decir que estamos elevados, todos tenemos ego. Pero lo principal es reconocer y el entender que todos somos uno. Entonces, cuando empezamos a ver al otro, como ya se diría nuestro prójimo, es parte de nosotros. Y esa persona que está en un proceso tal vez de dolor, de oscuridad, en una etapa densa en su vida, entonces nosotros como apoyo, porque apoyamos al otro, nos apoyamos a nosotros, es ayudar a levantar, no juzgar, no decirle, ah, sí es por tu culpa que tú has entrado así, o tú has cometido todos estos errores, por eso estás en esta situación, es ayudarle a salir de ese orden, porque evolucionamos todos, todos juntos. Entonces, como todos somos una red, eh, para mí es parte fundamental es eso, aceptarnos todos como somos, no subir el ego, no creernos más que nadie, porque no lo somos, como mismo Danitza decía. Si estuviéramos nosotros realmente en nuestro despertar espiritual y todo, no estaríamos aquí. Si estamos aquí, quiere decir que estamos todavía en un proceso. Todos somos lo mismo. Entonces, eso sería por mi parte. Yo utilizo la palabra cultivar. Si tú cultivas tu desarrollo y creces y es coherente lo que cultivas con lo que estás creciendo y te va bien en la vida, se te ve mejor, tu salud está bien, no hay problemas económicos, tienes buenas relaciones de pareja, buenas relaciones con los padres, o sea, te estás cultivando bien. El abono que te estás dando, de la filosofía que tú quieras, está dando efectos. Entonces hay coherencia. Cuando hay coherencia, la coherencia y el crecimiento es contagioso. Entonces, las personas que están alrededor tuyo, no tienes que convencerlas, te miran florecer. Y cuando estás floreciendo en un tiempo, no, fui un fin de semana y me fue maravilloso, hice ceremonia de cacao y conocí a Dios con la psilocibina, eso es un día, eso no es florecer, eso es un proceso. Cuando que activa otro más largo, pero cuando ya vas un buen tiempo y con resultados reales en los cuales se te ve mejor, se te siente mejor, se te escucha mejor, las personas te dicen, oye, ¿qué haces? Hago esto y esto y esto, como esto y esto, leo esto y esto y esto. Lo único que podemos hacer es pasarles los datos, no agarrarles de la manito y llevarles al mismo lugar donde yo aprendí, porque tal vez ellos no son para ese lugar, o tratar de meterlos a terapia, que lo que les digo yo siempre cuando me dicen voy a llevar un paciente, ¿es voluntario o es secuestro terapéutico? ¿No? Entonces, si la persona viene con voluntad, la veo. Si me estás trayendo a la tía, a la abuela, a la prima, a todo por curiosidad o porque tú crees que necesitan, pero ellos no lo han pedido, se llama secuestro y no hay que hacerlo porque la persona no recibe bien la información. Me vas a hacer perder el tiempo y ella también y van a perder tiempo y dinero y ninguno de nosotros tres gana. Entonces, la idea es que tú seas coherente con la nutrición que estás recibiendo en tu espíritu, tu alma, y estés brillando verdaderamente. Esta frase que podemos hacer hasta un podcast de vibra alto. Ay, sí, hay que vibrar alto, sí, pero si quisiéramos vibrar alto todo el tiempo, no estaríamos encarnados. Aquí abajo la vibración es más densa y tenemos que explorar de lo denso a lo alto. Y otra vez vas a bajar de lo denso a lo alto porque es el yin y el yang, cómo se va moviendo la vida. El tiempo también, hay día y noche. Algunas cosas son hacia afuera y otras cosas son hacia adentro, otras son hacia arriba y otras son hacia abajo. Lo que te hace exitoso hasta cierto punto en esto es cuán rápido puedes subir y bajar sin magullarte. Entonces, puedes ir a la densidad, lidiar con tus demonios, tener tu noche del alma que no te dure 20 años, porque te abrazas tu dolor, abrazas tu sombra, la entiendes y subes otra vez. Y vas a estar en un punto alto y van a pasar cosas que tienes que volver a bajar, porque para eso estamos en el mundo material, para explorar el proceso de cómo nosotros nos purificamos como diamantes, porque eventualmente tenemos que llegar a eso. Llegamos como carbón, ese es el proceso alquímico,
pasan circunstancias y sale el oro. Y si tenemos suerte, el diamante, más puro todavía. Para eso tienen que pasar retos, desafíos, incomodidades, y ahí es cuando uno dice, estoy bloqueado, mejora tu vibración, ta. Sí, pero a veces no es tema de mejorar tu vibración, es mirar con compasión cuando estás en la lona. Te perdonas y eres compasivo contigo mismo y te levantas. No tiene que perdonarte ningún Dios. Dios eres tú. Tú te perdonas y te levantas y vuelves al pico de la montaña y otra vez vas a ir. Y va a ser así porque así es la vida. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado en este nuevo inicio. De ahora en adelante, obviamente, el formato va a cambiar. Vamos a estar las tres presentes con diferentes invitados a lo largo de esta nueva temporada. Espero les haya gustado a todos muchísimo el programa de hoy, la entrevista de hoy. Así que bueno, gracias a todos, gracias Dani, gracias Ray. Es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Karen. Gracias, chica. Nos vemos en una próxima. Listo, chao.